Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Pasó el 10 de enero, pero el semáforo rojo siguió en la zona metropolitana del Valle de México. De hecho, este se extendió una semana tanto aquí en la Ciudad de México como en el Estado de México debido al alto número de contagios. Y con 6 líneas del metro sin funcionar, así como la necesidad de millones de personas de salir a buscarse la vida. Con todo esto, el escenario pues no pinta nada bien. Veamos el contexto. Debido a los altos índices de contagio, el semáforo rojo se extendió una semana más en la zona metropolitana del Valle de México. Los gobiernos de la capital del país y del Estado de México informaron que continuará hasta el 17 de enero. En conjunto, ambas entidades han reconocido poco más de 38,000 muertes por COVID-19, mientras que en la capital del país la ocupación hospitalaria llegó al 90% con casi 7,000 personas hospitalizadas. En el Estado de México la ocupación hospitalaria es del 83% con 3,000 personas hospitalizadas. Aunque las autoridades locales y federales han incrementado el número de camas disponibles, el número de personas hospitalizadas e intubadas ha alcanzado un máximo histórico. Las autoridades locales informaron que para disminuir el número de contagios, desde el pasado 19 de diciembre se suspendieron actividades consideradas no esenciales. La Confederación de Cámaras Industriales señaló que la situación de la industria restaurantera ante el cierre de actividades es insostenible. El viernes, el gobierno de la Ciudad de México informó que durante enero se condonará el impuesto sobre nóminas a restaurantes y comercios con actividades no esenciales. En una carta abierta, empresarios restauranteros señalaron que seguir ofreciendo únicamente el servicio a domicilio es insostenible y anunciaron la reactivación de servicios en mesa, mientras que otros convocaron a un cacerolazo. En una carta abierta señalaron que desde el inicio de la pandemia han cerrado definitivamente 13,500 establecimientos en la zona metropolitana del Valle de México. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche, Viri, y en efecto, a la ciudad parece que le está lloviendo sobre mojado, ¿no? O sea, sí vemos que los contagios, las hospitalizaciones no cesan, se escuchan ambulancias por todos lados, hay ocupación hospitalaria por arriba del 90% y al mismo tiempo la necesidad de muchas personas de que ya quieren abrir sus negocios, de que no pueden seguir manteniendo la economía cerrada. Vemos esta pugna, digamos, o esta decisión difícil para la jefa de gobierno de mantener el semáforo una semana más, y a esto se suma pues evidentemente lo que ocurrió en el metro de la Ciudad de México con 6 líneas afectadas por ello. ¿Cuál es la salida de todo esto? ¿Cómo lo ves? Yo vi que en redes sociales tú le lanzabas un aplauso a la jefa de gobierno por pues cómo ella ha resistido, digamos, todo esto. Sí, me parece que la gestión de la jefa de gobierno frente a la pandemia de COVID-19, que sin duda es una tragedia, ni siquiera tengo palabras para describirlo, todo lo que ha traído. La jefa de gobierno ha hecho un gran esfuerzo que ha colapsado, ¿no? Por ejemplo, el 50% de las pruebas que se realizan en todo el país se realizan en la Ciudad de México. La jefa de gobierno intentó buscar y aumentar la ocupación, el número de camas para dar servicio a la ocupación hospitalaria. Me parece que su participación ha sido extraordinaria y es una decisión muy compleja para ella. Recordemos, y no lo voy a ignorar, esta parte de cuando el semáforo estuvo en naranja, en muchos grados de naranja. Sí. Me parece que se trataba realmente de esto, ¿no? De cómo puede ponderar, o sea, la difícil decisión de una gobernante de ponderar entre vidas y de ponderar entre economía. No, me parece que las decisiones se han tomado con el tiempo, sin duda, con el tiempo exacto, sin duda, como ha reportado, las hospitalizaciones bajaron. Aplicó el semáforo rojo en la Ciudad de México y en el área metropolitana, y más bien también quisiera ocupar el espacio para hacer un llamado a la población de lo que se ha insistido todo este tiempo, ¿no? El consumo de fuego, hay que quedarse en casa, yo siempre lo he dicho, hay que dejar la calle para las personas que tienen que salir a la calle. Si tú quieres salir a una fiesta, si quieres salir a una reunión, aunque sea con algunos amigos en casa, abstente y pregúntate por qué no le dejamos ese transporte público para que tú transportes a tu fiesta a la gente que tiene que transportarse a trabajar porque tiene que vivir. Entonces, eso sería, y sí, por supuesto que aplaudo la gestión de la jefa de gobierno. Nada más para concluir, bueno, el 4 de enero se comenzaron a repartir los apoyos a meseros, baristas y todas las personas que trabajan en la industria restaurantera,
como un pequeño apoyo, y espero que vengan más de este tipo. Claro. Alfredo, pero hay quien dice que es demasiado poco y demasiado tarde, sobre todo en el tema de los apoyos a los restauranteros. Vimos hoy pues un movimiento a lo largo de los últimos días. Varios restauranteros y restauranteras han puesto y han movido en redes sociales el hashtag abrimos o morimos, y algunos de ellos desafiando incluso la orden de que mantengan cerrados sus negocios y con solamente comida para llevar. Veíamos el caso de un restaurante muy conocido en Paseo de la Reforma, entre otros. ¿Cómo lo ves? Evidentemente hay un momento de desesperación, es un momento crítico para la ciudad, es una crisis que a lo mejor pueden incluso ya empezar a ver como una crisis de gobernabilidad, falta de aplicación de la ley. ¿Qué opinas? Pues yo escuché hoy al dueño justo de esta cadena, de este restaurante de Reforma, que circularon varias imágenes del restaurante abierto, este restaurante de carnes, y la verdad, pues yo le encontré como un punto o varios puntos en lo que decía, muy dignos de tomar atención. Él decía, a ver, no es ni una rebelión, no es un desacato, es un llamado de atención que estamos tratando de hacer al gobierno, y él ponía un poco el ejemplo de por qué los informales no se les está tratando de esta forma, no criticándolo, o sea, no como con ganas de decir, a ver, vayan también tras ellos, sino llamando la atención de cómo ha sido precisamente estos apoyos insuficientes para poder mantener no nada más el negocio, sino las familias que dependen de ello, de los meseros, de los hostes, de las personas que están involucradas en el funcionamiento de los restaurantes. Él hablaba que este apoyo que se ha anunciado y que se ha cantado por parte del gobierno de la Ciudad de México no representa, o representa lo mucho, una semana de trabajo, sin incluir las propinas, por supuesto, de un mesero, nada más para dimensionarlo. Entonces, la crisis es real. Claro que es muy doloroso, claro que esta ponderación que se tiene que hacer debe ser de lo más difícil, y no creo que estemos nada cerca de terminar, aunque el presidente diga que estamos otra vez en momento de salida y demás cosas, pues no se corresponde con la realidad. Y seguramente todos quienes estamos en la Ciudad de México hemos visto cómo la gente no tiene el semáforo rojo en la cabeza, en su mayoría. Yo ya dejaría de romantizar al pueblo responsable, el pueblo no sé qué, no es cierto. Nada más hay que ver cómo estábamos en días de las fiestas decembrinas con gente en las calles. O sea, están pagando hoy mucho la irresponsabilidad de las personas, no de las que necesitan salir a ganarse el ingreso, sino de quienes no necesitaban y se fueron a la playa e hicieron vacaciones y estuvieron en fiestas clandestinas y mantenían lugares abiertos y bares, incluso hasta las 3 de la mañana. ¿Cuántos negocios no fueron clausurados? Y no estamos ni cerca de terminar, y se ha visto este problema que yo ya mencionaba la semana pasada, de la falta de confianza que tienen de este movimiento, no sé si decirle movimiento, pero de este problema de que 4 de cada 10 personas en nuestro país no dicen que no se van a poner la vacuna cuando les corresponda. Es gravísimo, es el momento en el que el gobierno necesita tener interlocutores que extremen confianza. Bien. En cambio tenemos al zar de la pandemia, a Hugo López-Gatell, siendo esa representación de lo irresponsable que es la sociedad y de lo irresponsable y del abandono del gobierno. Las dos cosas en una sola persona. Un funcionario que se atrevió a hacer lo que hizo Hugo López-Gatell después de que sus propios pronósticos catastróficos han sido rebasados. Lo dice así Polite, ¿no? No lo del viaje a Buenos Aires ahorita para verlo las vacunas, pero... No, para nada. A ver, regreso ahora contigo, Eder, porque parece que sí, en efecto, hay como un mensaje que Claudia Sheinbaum desde la Ciudad de México ha estado poniendo desde hace meses: usa cubrebocas, quédate en casa, apoyos a pymes, apoyos a restauranteros. Y por el otro, parecería que hay desde el gobierno de México, desde el gobierno federal, pues esta negativa a usar el cubrebocas, que el mismo presidente no utiliza, que hay esta idea de que pues los apoyos son solamente para un segmento de la población, que son los segmentos con menos ingresos, con todos los apoyos, que evidentemente qué bueno que ahí estén, pero que a las pequeñas y medianas empresas pues no hay tanto apoyo como tal. Y digamos que hay una disonancia entre lo que dice la jefa de gobierno, o parecería verla, y lo que dice el presidente. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que el tema del cubrebocas fue un debate que sobraba, que se pudo haber evitado. Tanto el presidente como
como López-Gatell, y fuera de eso, el resto de las políticas de atención pandémica son complementarias, las del gobierno de la ciudad con las del gobierno federal. La doctora Sheinbaum ha sido siempre muy clara en el tema, por ejemplo, del cubrebocas, pero también fue muy clara en el asunto de guardar los equilibrios entre el control pandémico y el tema de la estabilidad económica. Yo me acuerdo muchos operadores o muchos dirigentes políticos y opinólogos que presionaban para que se decretara el semáforo rojo, y ahora están presionando para que se abran establecimientos, porque también eso, dentro de toda la lista de conflictos que ya enmarcaste muy bien, que incluye lo del el incendio a las instalaciones del metro, que todavía no se esclarece, también está esta parte de la opinología que enrarece mucho la discusión pública y que por supuesto exacerba la desesperación completamente entendible de gente como los empresarios restauranteros, que por supuesto ya deben estar muy preocupados porque sus negocios están al borde de la quiebra. Entonces es una situación bien complicada. Andrés Manuel López Obrador está siendo muy claro también en el asunto de que esto no se va a resolver hasta que no nos vacunemos, y por eso dice, ya inició la solución, porque ya empezó la vacunación. Mañana van a dar un anuncio muy importante y que están muy pendientes de esto, ya que regresó López-Gatell de Argentina, sí. Y se va a iniciar ya la vacunación masiva. Coincido con Alfredo, se tiene que emprender una campaña que tiene que ser el presidente López Obrador, porque no hay ningún personaje público que genere más consensos que él en México. No hay ningún liderazgo que tenga, digamos, esa capacidad, ¿no?, de convencimiento y de diálogo con la población masivamente, no. Entonces tendrá que ser él el que encabece esta campaña de concientización y de sensibilización en torno al uso de la vacuna, y esa es la única posibilidad de salir en lo inmediato de esta crisis tan horrible que nos está dejando. Yo estoy en shock por la cantidad de personas, de conocidos, de amigos, etcétera, que diario se anuncian muertes, diario estamos viendo, es una situación muy complicada, y también creo que efectivamente se están viendo las consecuencias de las fiestas decembrinas y de las vacaciones, entre comillas, de que mucha gente no se cuidó, de que mucha gente tuvo que salir, porque además hay un amplio sector de la población, sobre todo en la zona metropolitana, que el primer semestre del año depende de lo que venda o de lo que genere de ingresos en las fechas decembrinas. Entonces también por ahí viene en muy buena medida la crisis. Es una situación muy complicada y todo el mundo tenemos que abonar a mensajes muy claros como el de, a ver, no estamos para andar con tonterías, hay que vacunarnos cuando nos toque, todas las personas, todo el mundo nos tenemos que vacunar. Sí, y antes de llegar, yo creo que nos estamos adelantando un poco todos al tema de las vacunas, porque en efecto mañana llegan 400,000 y pico dosis de vacunas. Todavía hay muchas de las que llegaron en semanas previas que no han sido administradas todavía. Creo que todavía queda falta por conocer bien y con transparencia cuál va a ser el calendario bien puesto de cuál va a ser las personas que van a recibir las vacunas. Se habían comprometido a 1 millón y pico de personal de salud vacunado para fines de enero, y lo cierto es que van menos de 60,000, entonces habrá que ver y darle seguimiento a ese tema. Pero antes de eso, Lisa, uno de los temas de los restauranteros es que ¿cómo es posible que el comercio informal si lo dejan abierto? Y en efecto uno sale, y si que sales a tomar una caminata en la ciudad con cubrebocas, en efecto ves a gente vendiendo comida en la calle, ves a gente, a comercios ambulantes que están abiertos, y ves también muchos negocios a lo largo de Insurgentes, de la avenida Insurgentes abiertos, ¿no? Que en efecto, pues si yo fuera restaurantero, sí diría, ¿por qué no a ellos les aplican la ley y a mí sí, ¿no? O sea, sí es un problema enorme y hay que ponderar ahí pues muchos temas para la jefa de gobierno. Sí, claro, sobre todo porque una de las cosas que los restauranteros argumentaban es que parte del poco flujo de efectivo con el que contaban se había destinado, se había destinado precisamente a la adaptación de los locales, a la inversión en la compra del equipo de protección de los mismos trabajadores, de las trabajadoras que ahí colaboran, precisamente para poder funcionar con esos mínimos aforos. Y creo que otro de los cuestionamientos es, bueno, transparentemos y sentemos mesas de diálogo sobre realmente cuáles son las actividades esenciales y por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que sí sucedieron es que de pronto giros como las estéticas, los salones de manicura, etcétera, etcétera, habían entrado dentro de los no esenciales,
esenciales se les había pedido cerrar y después por la vía de circulares se les permitió abrir con aforos restringidos, cosa que para la industria alimentaria o restaurantera en particular no se permitió. Creo que esas cosas son las que por la vía de una comunicación y una vía de una mesa de diálogo seria realmente podrían desahogarse, porque efectivamente no es una decisión fácil y efectivamente no estamos ahorita como estábamos a lo mejor al principio de la pandemia o por ahí de julio, donde estábamos justo como decía en este semáforo de los 18 tonos de naranja. Estamos realmente en un rojo que tira morado, ¿no? Donde hay muchísimos contagios, donde hay una capacidad hospitalaria que ya está completa y absolutamente fuera de control, y también muy poca capacidad realmente de responder a los cuidados en casa de las personas contagiadas, que aunque no presenten síntomas graves de manera inicial, se están complicando por la incapacidad de no conseguir oxígeno, de no poder resolver traslados en ambulancias de manera oportuna y lograr encontrar un lugar en donde no se vuelva pues una especie de visita de las 7 casas de hospital en hospital hasta que las personas desafortunadamente se complican o fallecen en esos traslados. El caso del tema de la venta de comida en la calle, del ambulantaje, pues sin duda es sumamente sensible, y es sumamente sensible en esta capital, porque además se sabe que esas poblaciones, pese a que también claramente tienen el derecho al sustento económico, también tienden a organizarse de una manera que han servido para muchos gobiernos como grupos de presión. Entonces, la respuesta que yo veo ahorita en la organización de los restauranteros viene, creo yo, no solo de la necesidad imperiosa de abrir, sino de la necesidad imperiosa de que se les perciba como un sector organizado para que sus demandas sean procesadas de una manera muchísimo más expedita de lo que han sido hasta el momento. Reiterar pues simple y sencillamente que de esta vamos a salir todos juntos o nos vamos a hundir todos juntos. Entonces pues me parecería preponderante que no solo se llegar a un acuerdo y una solución a lo mejor gradual, a lo mejor analizando cuáles han sido las áreas más afectadas y poder hacerlo de manera escalonada, pero al mismo tiempo reinvirtiendo, para cerrar con la nota, pues en el arreglo del sistema de transporte colectivo, porque ahí sí va a estar todavía mucho más complicado el hacinamiento en transportes menos ventilados, menos favorables que el metro para muchísimas personas que van a salir a trabajar. Y hablemos después, seguramente, bueno, le vamos a dar seguimiento al tema de qué es lo que aconteció en el metro, una vez que conozcamos el resultado de los peritajes que anunció la doctora Sheinbaum, porque en efecto creo que es un tema muy delicado, hay que saber qué fue lo que pasó ahí. Evidentemente afecta a millones de personas, el metro de la Ciudad de México mueve todos los días a millones de personas y evidentemente pues es también un tema que debería de ocuparnos a todas y a todos. Vamos a retomar este tema en cuanto haya más información, pero bueno, hacemos una pausa y al regresar de esta vamos con el último tema de la noche. 8 de cada 10 contratos, el 80% de los contratos de compra del gobierno de México, encabezado por López Obrador, se otorga por adjudicación directa. La excepción se ha vuelto la regla. Veremos qué opinan las y los panelistas sobre los procesos de contratación y sobre su transparencia cuando regresemos al último bloque de Punto y Contrapunto. No te vayas.